He dedicado mi vida a la exploración del alma humana, y en ese recorrido he descubierto que una de las más grandes necesidades del ser humano es aprender a habitarse a sí mismo. El mundo moderno nos empuja constantemente hacia afuera, hacia la aprobación de los demás, hacia el reconocimiento social, hacia la búsqueda incesante de logros que nos hagan sentir valiosos. Pero he visto, en mi práctica clínica y en mi propio viaje interior, que el verdadero amor propio no se encuentra en esas conquistas externas, sino en un trabajo profundo de reconciliación con nuestra propia psique. El amor propio que nadie puede romper no es una simple actitud de autoestima, no es repetirnos frases alentadoras frente al espejo, ni construir una imagen de éxito hacia los demás. El amor propio verdadero es el fruto de un proceso interior de aceptación, de confrontación con nuestras sombras y de integración de lo que realmente somos. Amarse es aceptar nuestra totalidad, no solo lo que nos gusta mostrar, sino también aquello que preferimos ocultar. A lo largo de mi vida, he hablado del inconsciente, de los arquetipos, del proceso de individuación. Estos conceptos, aunque puedan sonar abstractos, tienen una aplicación directa en la manera en que construimos un amor propio sólido. Porque para amarnos necesitamos primero conocernos, y conocernos significa atrevernos a descender hacia esas regiones ocultas de la psique donde se guardan tanto nuestras fuerzas como nuestros temores. El primer paso en este camino es aceptar la sombra. La sombra representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos: miedos, impulsos, deseos prohibidos, fragilidades que nos incomodan. Cuando la negamos, creemos que desaparece, pero lo cierto es que se manifiesta de manera inconsciente en nuestras relaciones, en nuestras emociones desbordadas, en nuestras proyecciones sobre los demás. He visto a muchos hombres y mujeres luchar contra enemigos externos sin darse cuenta de que los combates más decisivos se libraban dentro de ellos, contra lo que no querían reconocer de sí mismos. Amar nuestra sombra no significa justificarla, sino integrarla. Significa mirarla a los ojos y comprender que incluso aquello que rechazamos tiene un mensaje para nosotros. El amor propio se fortalece cuando dejamos de vivir en la ilusión de la perfección y aceptamos que somos seres humanos completos, con luces y oscuridades. Esa aceptación no nos debilita, al contrario, nos da una fuerza serena, porque ya no necesitamos ocultarnos de nosotros mismos ni temer el juicio de los otros. Pero la sombra no es el único aspecto esencial. Para construir un amor propio inquebrantable es necesario también establecer una relación viva con lo que yo he llamado el sí mismo. El sí mismo es más que el yo consciente, es la totalidad de la psique, el centro que integra lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. Cuando nos acercamos al sí mismo, descubrimos que nuestra valía no depende de logros externos, sino de estar en conexión con nuestra esencia más profunda. El yo, atrapado en la máscara social que llamo la persona, tiende a creer que solo existe aquello que mostramos. Pero esa máscara, aunque necesaria para adaptarnos, no agota lo que somos. Amarse implica recordar que somos más que ese papel social. Si nuestra autoestima depende exclusivamente de esa máscara, del éxito profesional, de la apariencia, de la aprobación externa, entonces siempre estará en riesgo de derrumbarse. Solo cuando el yo reconoce que no es el dueño absoluto, sino una parte de un sistema más vasto, comienza el verdadero camino del amor propio. He visto cómo muchas personas depositan su valor en los vínculos románticos. Creen que el amor de otro será la confirmación de su dignidad, pero esa ilusión termina en dependencia. Si el otro se va, sienten que todo se ha perdido. El amor propio verdadero libera de esa esclavitud.
No significa renunciar al amor humano, sino vivirlo desde un lugar distinto, ya no desde la necesidad de que otro nos complete, sino desde la abundancia de quien sabe que ya es completo en sí mismo. Cuando uno se ama de verdad, puede amar al otro sin cadenas, porque no busca en él la confirmación de su existencia. Construir un amor propio sólido es también aprender a sostenerse en medio de la adversidad. Cuando perdemos un trabajo, cuando enfrentamos una enfermedad, cuando somos rechazados o criticados, el yo puede tambalearse. Pero si hemos cultivado una raíz interior, esas pruebas no logran destruirnos. Podemos sufrir, podemos llorar, pero en lo más profundo sabemos que seguimos siendo dignos, que nuestra esencia no depende de esas circunstancias pasajeras. Ese núcleo es lo que yo llamo el sí mismo, y al conectar con él descubrimos una base indestructible. El proceso no es sencillo. Requiere atravesar crisis, aceptar pérdidas, enfrentarse al dolor. He observado que el sufrimiento, cuando es vivido con conciencia, se convierte en maestro. Nos muestra quiénes somos en realidad, nos obliga a dejar atrás lo que es superficial y nos empuja hacia lo esencial. El amor propio, lejos de evitar el dolor, nos da la fortaleza para transitarlo sin perder la dignidad. El camino hacia el amor propio también se nutre de los símbolos. El inconsciente nos habla a través de sueños, imágenes, mitos. Escuchar esos símbolos es un acto de amor hacia uno mismo, porque significa atender la voz de esa parte profunda que no siempre comprendemos, pero que nos pertenece. Cuando ignoramos los sueños, perdemos contacto con la sabiduría del inconsciente. Cuando los escuchamos, descubrimos en ellos guías para nuestro crecimiento. Amarse implica honrar esas voces interiores, permitir que nos orienten hacia una vida más plena. La sociedad moderna suele confundir el amor propio con narcisismo, pero debo insistir, no son lo mismo. El narcisista depende constantemente de la admiración externa, vive obsesionado con la imagen que proyecta. El amor propio verdadero, en cambio, no necesita de ese aplauso. Puede recibirlo, puede disfrutarlo, pero no depende de él. La diferencia es que el narcisismo es frágil, mientras que el amor propio auténtico es estable y sereno. He aprendido que amarse a uno mismo es un acto profundamente ético. Quien se ama no solo se respeta a sí mismo, sino que también respeta al otro, porque entiende que la dignidad que reconoce en su interior también habita en los demás. El amor propio, entonces, no conduce al egoísmo, sino a la solidaridad. Quien se sabe valioso no necesita rebajar al otro, sino que puede mirarlo con compasión y respeto. En última instancia, el amor propio inquebrantable es un estado de reconciliación con la vida. Es aceptar que somos seres finitos, vulnerables, expuestos al dolor, pero al mismo tiempo portadores de un valor intrínseco que no depende de nada externo. Es descubrir que, más allá de las tormentas, existe en nosotros un centro intacto, un núcleo que permanece firme incluso en medio del caos. Y cuando uno se conecta con ese centro, entonces ninguna crítica, ninguna pérdida, ningún abandono puede destruir su dignidad. He observado, a lo largo de mi experiencia, que el mayor obstáculo para el amor propio no está en las circunstancias externas, sino en la manera en que el individuo se relaciona consigo mismo. Muchas personas viven bajo el dominio de una voz interior crítica, que les repite sin descanso que no son suficientes, que deberían ser distintos, que no merecen amor hasta alcanzar algún ideal de perfección. Esa voz, que a veces proviene de experiencias de infancia, de figuras parentales o de mandatos sociales, se convierte en un juez implacable que impide la reconciliación con uno mismo.
El amor propio que nadie puede romper comienza precisamente cuando aprendemos a transformar ese diálogo interior. No se trata de ignorar nuestras faltas o limitaciones, sino de aprender a hablarnos con compasión. El mismo rigor con que analizamos nuestros errores debe estar acompañado de la misma ternura con que abrazamos nuestras fragilidades. He visto cómo, cuando un individuo logra tratarse, con respeto incluso en medio de su caída, surge en él una fortaleza que le permite levantarse con más entereza que antes. En este punto es necesario entender que la psique no es una unidad homogénea, sino un sistema dinámico donde conviven fuerzas opuestas. El yo consciente es solo una parte de esa totalidad y muchas veces se identifica demasiado con la máscara social, con la persona. Pero debajo de esa máscara habita la sombra, el ánima, el animus, y más allá de todo ello el sí mismo. El amor propio verdadero es el resultado de integrar esas dimensiones, de aceptar que somos una pluralidad que busca unidad. Por eso he insistido tanto en el proceso de individuación. Amarse no es inflar el ego, sino permitir que el yo entre en diálogo con lo inconsciente, que acepte su pequeñez y su grandeza, y que poco a poco se acerque al centro de la personalidad, el sí mismo. Cuando ese diálogo se interrumpe, cuando vivimos únicamente identificados con el ego, terminamos atrapados en ilusiones, creyendo que nuestro valor depende del reconocimiento externo. Pero cuando escuchamos las voces del inconsciente, cuando prestamos atención a los símbolos que emergen en los sueños, empezamos a descubrir que el verdadero sentido de nuestra vida surge desde dentro. Quiero poner un ejemplo. Un hombre sueña con un niño perdido en un bosque. Al despertar se siente inquieto, pero no entiende el motivo. Si presta atención, comprenderá que ese niño simboliza una parte de sí mismo que ha descuidado, su inocencia, su espontaneidad, su vitalidad. Reconocerlo, darle un lugar en su vida consciente, es un acto de amor propio. Cada vez que atendemos un símbolo, estamos diciendo a nuestra psique, te escucho, te reconozco, eres valiosa. Y en esa escucha se fortalece nuestra dignidad interior. El amor propio también exige atravesar el dolor con conciencia. No se trata de buscar sufrimiento, sino de comprender que toda vida humana incluye pérdidas, decepciones, duelos. Muchos intentan escapar de ese dolor mediante la negación o la distracción, pero lo único que logran es postergar el encuentro consigo mismos. Amarse es atreverse a mirar de frente la herida, no para quedar atrapados en ella, sino para descubrir el sentido que esconde. Porque cada herida tiene una enseñanza y cada caída puede convertirse en un peldaño hacia una mayor plenitud. He observado cómo en el duelo se revela con claridad la diferencia entre quien se ama y quien no. El que no ha cultivado amor propio se siente destruido por la pérdida, como si todo su ser se hubiera evaporado con el objeto amado. En cambio, quien se ama profundamente puede sufrir, puede llorar, pero no se derrumba, porque su núcleo no depende exclusivamente de lo externo. Sabe que, aunque lo amado haya desaparecido, en su interior hay un centro que permanece intacto, y esa certeza lo sostiene incluso en medio del vacío. No podemos olvidar tampoco la importancia del cuerpo en este camino. Muchas veces se piensa que amarse es un asunto puramente psicológico o espiritual, pero el cuerpo es parte inseparable de lo que somos. He visto cómo el descuido del cuerpo afecta directamente a la psique y cómo el respeto hacia él se convierte en un acto concreto de amor propio. No hablo de un culto superficial a la apariencia, sino de reconocer que nuestra existencia se encarna en esta materia viva y que atenderla es también reconocernos como valiosos. Otra dimensión crucial del amor propio es la de los límites. Quien se ama sabe decir no, sabe apartarse de lo que destruye, de lo que degrada,
de lo que lo aleja de su esencia. Los límites no son muros de egoísmo, sino fronteras de dignidad. Establecerlos no significa rechazar al otro, sino proteger el espacio donde nuestra vida puede crecer de manera auténtica. Amarse es cuidar ese espacio interior y exterior donde la psique puede florecer. La autenticidad es también una condición indispensable. He visto cómo muchos se esfuerzan por representar papeles que no corresponden a su verdad interior, y tarde o temprano esa falsedad los consume. La psique, cuando es traicionada por demasiado tiempo, se revela en forma de síntomas: ansiedad, depresión, vacío. El amor propio se cultiva cuando tenemos el valor de ser auténticos, incluso si eso implica decepcionar a quienes esperan otra versión de nosotros. Ser auténtico es honrar el llamado del sí mismo, y responder a ese llamado es uno de los más grandes actos de dignidad. No puedo dejar de señalar la diferencia entre amor propio y narcisismo. El narcisista se mira en el espejo, pero en realidad solo busca la mirada del otro reflejada en él. Vive esclavo de la aprobación externa y su aparente seguridad se derrumba con la primera crítica. El amor propio verdadero, en cambio, se basa en la certeza íntima de que somos valiosos aun cuando nadie lo diga, aun cuando no haya aplausos. Es una serenidad que no necesita exhibirse, porque nace del contacto con el centro interior. El amor propio también nos prepara para amar a los demás de un modo más libre. Quien no se ama se aferra al otro con desesperación, buscando en él la confirmación que le falta. Pero quien se ama puede compartir, puede entregar, puede abrirse al vínculo sin miedo a perderse, porque sabe que, aunque el otro se aleje, su dignidad permanece. En este sentido, el amor propio no nos separa, sino que nos acerca a los demás, porque nos libera de la dependencia y nos permite amar desde la plenitud. He insistido siempre en la importancia de la trascendencia. El amor propio más sólido no se limita al yo individual, sino que se abre a lo universal. Quien se conecta con lo trascendente, llámese Dios, espíritu o inconsciente colectivo, descubre que su valor no es un invento personal, sino un hecho que proviene de formar parte de un todo mayor. Esa visión nos libera del egoísmo y nos da una paz que ninguna circunstancia puede quebrar. Amarse en este contexto es también reconocerse como parte de un misterio más amplio, y esa conciencia fortalece nuestra raíz más profunda. Por eso, cuando hablo de un amor propio que nadie pueda romper, me refiero a un estado en el que la persona ha aprendido a aceptarse en su totalidad, a integrar sus sombras, a honrar sus símbolos, a cuidar su cuerpo, a establecer límites, a vivir con autenticidad y a reconocerse como parte de la totalidad de la vida. Ese amor propio no se desmorona con las críticas, no se extingue con las pérdidas, no se negocia con las máscaras. Permanece, porque está enraizado en lo más esencial del ser. He aprendido que el amor propio no es un punto de llegada, sino un camino de toda la vida. Ningún ser humano puede afirmar haber alcanzado la perfección en este aspecto, porque siempre estamos enfrentando nuevas etapas, nuevas pruebas, nuevas dimensiones de nosotros mismos que nos exigen crecer. El amor propio es, por lo tanto, un proceso dinámico. Se construye, se fortalece, se tambalea y vuelve a levantarse. Y precisamente esa dinámica lo hace auténtico, porque está enraizado en la vida misma, que nunca es estática. He observado que uno de los grandes enemigos del amor propio es la comparación. Vivimos rodeados de modelos sociales que nos dicen cómo deberíamos ser, qué deberíamos poseer, cómo deberíamos vivir, y en esa constante medición frente a los demás, terminamos perdiendo de vista nuestra singularidad. Pero la psique de cada ser humano es única, irrepetible, y su valor no puede reducirse a un parámetro externo.
Amarse es reconocerse como una obra singular, con un destino propio, con un llamado interior que no necesita parecerse al de nadie más. El proceso de individuación que he descrito tantas veces es precisamente eso. El camino hacia lo que somos en esencia, no hacia lo que otros esperan que seamos. El amor propio que nadie puede romper nace cuando dejamos de medirnos con escalas ajenas y empezamos a caminar hacia nuestra verdad interior. Esa autenticidad nos da una serenidad profunda, porque ya no vivimos para complacer, sino para realizarnos de acuerdo con lo que el sí mismo nos pide. No debemos olvidar que la vida nos confronta constantemente con pérdidas y con finales. La muerte, tanto la propia como la de quienes amamos, nos recuerda que todo lo externo es frágil. Pero si hemos cultivado amor propio, descubrimos que, incluso en medio de esas pérdidas, hay algo en nosotros que permanece intacto. Esa es la dimensión trascendente de la psique, la certeza de que participamos de un sentido más amplio que nuestra existencia individual. El amor propio profundo no niega la muerte, sino que se reconcilia con ella, reconociéndola como parte de la totalidad de la vida. He visto que muchas personas confunden amor propio con orgullo, con arrogancia, con la necesidad de imponerse sobre los demás. Pero el verdadero amor propio es humilde, porque sabe que no depende del ego, surge del contacto con el centro interior, con esa chispa que nos conecta con la totalidad. El orgulloso busca siempre probar su valor. Quien se ama verdaderamente ya no necesita probar nada, porque sabe que su valor es intrínseco. El amor propio también se manifiesta en los actos cotidianos. No está reservado para los grandes discursos ni para las decisiones trascendentales, sino que se expresa en la manera en que nos tratamos cada día. Se expresa cuando respetamos nuestros tiempos de descanso, cuando escuchamos nuestras emociones en lugar de reprimirlas, cuando nos rodeamos de personas que nos nutren en lugar de aquellas que nos destruyen. Amarse es, en buena medida, un hábito diario de respeto y de cuidado hacia uno mismo. Otra dimensión importante es la creatividad. La psique necesita expresarse, necesita dar forma a lo que habita en su interior. Cuando nos negamos esa posibilidad, nos empobrecemos espiritualmente. Crear, ya sea a través del arte de la escritura, de la música, o incluso de la manera en que vivimos nuestras relaciones, es un acto de amor propio, porque significa reconocer que lo que llevamos dentro merece ser manifestado en el mundo. La creatividad no busca necesariamente reconocimiento externo, es, ante todo, un diálogo con nosotros mismos. Y no podemos olvidar que el amor propio se fortalece en la relación con los demás. Aunque parezca paradójico, uno se descubre a sí mismo también en el espejo del otro. Cada vínculo, cada conflicto, cada encuentro nos muestra aspectos de nuestra psique que quizás desconocíamos. El amor propio no significa encerrarse en uno mismo, sino aprender a relacionarse desde la plenitud. Solo quien se ama puede amar al otro sin cadenas, porque ya no necesita poseerlo ni usarlo para llenar vacíos. La ética también juega un papel decisivo. Amarse no significa justificar cualquier acción. Implica reconocerse como ser digno y al mismo tiempo reconocer la dignidad de los demás. Por eso el amor propio auténtico se traduce en respeto, en responsabilidad, en una forma de vida que no destruye al prójimo. Quien se ama y respeta no puede vivir en contradicción con esos valores, porque sabe que herir al otro es también herirse a sí mismo. Quiero insistir en algo esencial. Amarse no significa eliminar la vulnerabilidad. Somos seres vulnerables por naturaleza. Pretender ser invulnerables solo nos lleva a la rigidez y a la desconexión. El amor propio que nadie puede romper es aquel que abraza esa vulnerabilidad, que sabe sostenerla sin negarla.
porque es en esa fragilidad donde reside la posibilidad de crecer, de aprender, de conectar profundamente con los demás. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad sin perder nuestra dignidad, entonces nada puede destruirnos. Al final de mi vida comprendí que el amor propio es, en realidad, un acto de reconciliación con la totalidad de la existencia. Es reconocer que somos seres finitos y, al mismo tiempo, partícipes de un misterio infinito. Es aceptar nuestra sombra sin dejar de aspirar a la luz. Es vivir con autenticidad, aun cuando ello implique ir contra las expectativas sociales. Es cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu como expresiones de un valor intrínseco. Y es abrirnos al otro desde la plenitud, no desde la carencia. Si logras cultivar este amor propio, descubrirás que tu centro permanece firme aun cuando todo lo demás se tambalee. Ni la crítica, ni la pérdida, ni la soledad, ni la incertidumbre podrán arrebatarte la certeza de que tu vida tiene valor en sí misma. Ese es el amor propio que nadie puede romper, porque está enraizado en lo más profundo del ser, allí donde habita el sí mismo, allí donde la psique se conecta con lo eterno.